Continuamos con las creepies del penúltimo nivel del iceberg. Hoy toca Pokémon Taker, que en español podría traducirse como el decapitador, aunque por la historia en sí, me pareció más apropiado titularla simplemente como Dios. Sin más, que la disfruten. En las últimas semanas, y gracias a las creepypastas de Pokémon que mis canales favoritos transformaron en aterradores vídeos, comencé a interesarme en su franquicia. Todas estas historias de terror, que algunos apodan como Poképastas, me hicieron creer que quizás me había perdido un universo fascinante durante gran parte de mi infancia, y pese a comprender que este aspecto siniestro era en gran parte producto de los fanáticos, decidí darles una oportunidad a los juegos de Pokémon. Por suerte, mi mejor amigo, que vamos a llamarlo Bill para guardar su verdadera identidad, siempre fue un Pokémoníaco, por lo que pude acudir a él para guiarme en el mejor juego introductorio al mundo Pokémon. Como ya contaba con algunas consolas de Nintendo, al ser más fanático de Mario y Zelda, le pedí a mi amigo si me podía prestar uno de sus juegos usados de Pokémon. Aquí debo mencionar que Bill llevaba varios días comportándose de forma extraña, y el solo hecho de hablarle de Pokémon, pareció empeorar su comportamiento. Notando cómo su rostro empalidecía, le pedí disculpas y le señalé que no se preocupara por prestarme ningún juego si no quería, pero él, esbozando una inquietante sonrisa, me respondió que conocía el juego ideal para prestarme. Por primera vez tras tantos años de amistad, Bill me hizo aguardar fuera de su habitación, mientras lo oía mover varias cajas y hasta abrir lo que, según su sonido, parecía ser una caja fuerte. Esto fue sumamente raro, pero en ese momento creí que quizás Bill contaba con revistas de mujeres sin ropa en su caja fuerte y por eso le avergonzaba que yo estuviera presente. Bill, tras salir de la habitación, con un aspecto más espectral que antes, tomó mi mano y guardó dentro suyo un cartucho de Game Boy, para luego, excusándose con que se sentía mal, cerrarme la puerta de su habitación en mi cara. Bajando por las escaleras, noté a su madre con la mirada perdida a observar la pantalla apagada del televisor. La mujer pareció oír mis pisadas, por lo que, moviendo su cabeza con lentitud, me dedicó una igual de sombría sonrisa, pidiéndome que no me preocupara por Bill y que disfrutara del videojuego. Ya fuera de la casa, me olvidé rápido del asunto, ya que me llegó un mensaje de texto de la chica con la que estaba saliendo, por lo que, como imaginarán, recién pude probar el juego de Pokémon a la mañana siguiente. Con algo de resaca, y aprovechando que era fin de semana, continué recostado en mi cama mientras, alargando mi brazo, tomé el cartucho dentro del bolsillo de mi pantalón de salidas, al igual que la consola de Game Boy Advance que guardaba en uno de los cajones de mi mesa ratón. Por lo poco que había buscado en internet, este cartucho rojizo con un diseño algo cristalino, debería pertenecer a ese juego llamado Pokémon Rubí. El juego no contaba con ninguna pegatina, pero para mí todos los Pokémon eran iguales, por lo que no le presté atención a qué edición se trataba, y con curiosidad conecté el cartucho a la consola, listo para la acción. A diferencia de algunos gameplays que recordaba de mis canales favoritos gamers, el juego no contaba con ninguna cinemática inicial, sino un simple fondo negro y el título Pokémon, a secas, en medio de este. Tras presionar Start, me lamenté que el juego inició una nueva partida sin dejarme curiosear en la partida de Bill. Otra vez, en medio de la oscuridad, un texto en letras blancas me preguntó cuál era mi nombre. Fue en este punto que sonreí de forma involuntaria. Bill siempre había sido un poco gallina, y no podía creer que su nerviosismo de seguro se trataba por haber comprado una versión modificada de Pokémon. Había oído historias acerca de lo castrantes que podían ser los de Nintendo con este tipo de cosas, pero vamos Bill, ¿realmente creías que los de Nintendo enviarían a la policía a tirar tu puerta abajo por un hack ROM? Aún observando el mensaje pidiéndome mi nombre, fui guiado por mi estúpido sentido del humor y coloqué una grosería. Jamás imaginé la respuesta del juego. Ese no es tu verdadero nombre, Randall.
Maldita sea, ¿cómo sabía el juego mi nombre real? De seguro Bill lo había modificado para asustarme tras haber oído de mi fanatismo por las Poképastas, ¿cierto? Sí, era la única explicación posible. Tras colocar mi nombre, el juego, manteniendo las preguntas preprogramadas, me preguntó si era chico o chica. Nuevamente quise trolearlo y señalar que era chica, pero esto pareció no gustarle al juego. Deja de mentirme, Randall. Algo inquieto por la hostilidad de los mensajes, decidí decir la verdad y tras seleccionar que era un chico, el juego me devolvió a la habitación del personaje del cabello blanco. Por lo que recordaba, este juego iniciaba con una mudanza, pero por lo visto el Hagron se había salteado ese relleno. También otra cosa que sabía es que en los juegos de Pokémon, un profesor te detiene antes de salir de tu pueblo local, por lo que guiando a mi personaje fuera de Villa Raíz, el juego me permitió continuar moviéndome a lo largo de la hierba alta, hasta que un Pokémon salvaje saltó hacia mí. Un Puchirena. Solo se me permitía combatir contra el Pokémon, por lo que curioso por ver qué ocurriría, seleccioné rápidamente la opción. Un cuadro de texto me indicó que mi personaje usó forcejeo, para luego ver cómo era herido y regresaba al mapeado de la ruta. Como había notado que mi personaje tenía la mitad de su barra de energía, sentí curiosidad por matarlo para ver qué ocurría, pero cada vez que un combate estaba por iniciar, este concluía a la vez que un mensaje se formaba en la pantalla. Aún no puedo dejarte hacer esto. Lo siento, Randall. Fue luego de este mensaje que, como en el juego original, tuve que ayudar al profesor y aprovechar para elegir a mi Pokémon inicial, pero el estúpido juego no me dejó elegir a ninguno de los 3 Pokémons. Rascándome la cabeza sobre qué paso a seguir, el juego me señaló que había recibido a un Banette. Interesante, gracias a historias como Pokémon Negro, los Pokémon fantasmas eran mi tipo favorito. No me tomó mucho tiempo acostumbrarme a las mecánicas del juego, por lo que en poco tiempo me hice con mis primeras 2 medallas de la región de Hoenn. Fue al entrar al tercer gimnasio, que el ambiente del juego cambió por completo. En lugar de la música o mapeado del gimnasio, el juego no emitía música alguna y me encontraba en un lugar repleto de niebla, del cual no podía huir y solo podía caminar hacia adelante, sitio donde me esperaba una criatura compuesta de todo tipo de píxeles de diferentes Pokémons. Al hablarle, un cuadro de texto me indicó que era Dios. Ok, esto sí no me lo esperaba. Este tal Dios me preguntó si quería divertirme un rato. Curioso, seleccioné que sí y un combate Pokémon dio inicio. El primer Pokémon de Dios fue un Pikachu, el cual presentaba fallos no solo en su diseño sino también en su barra de energía, por lo que no podía saber a qué nivel estaba, solo que estaba por debajo de mi Banette nivel 33, quien lo derrotó con suma facilidad. Lo mismo ocurrió con Bigwild, el segundo Pokémon de Dios. La gran sorpresa fue su tercer y último Pokémon. Él mismo. La pantalla comenzó a titilar con una tonalidad rojiza a medida que parecía que al juego le costaba cargar el sprite de esa abominación con todas partes de Pokémon moviéndose al mismo tiempo como si fueran infinitas patas de una araña. Dios amenazó a mi personaje antes de combatir. Mátame y te mataré. Un miedo indescriptible se formó en mí. Sabía que este era un videojuego, pero aún así hice lo posible para que Banette hiciera el menor daño posible a Dios. Respirando aliviado cuando noté que Dios había derrotado a mi Pokémon, aunque según el juego, Dios la había matado. Un nuevo cuadro de texto heló mi sangre. Gracias por la carne fresca. Tragando saliva y evitando creer que esto estaba ocurriendo, intenté distraer mi mente con chistes estúpidos como calcular el valor nutricional de un Pokémon fantasma, pero mi mente estaba demasiado inquieta para ese tipo de tonterías. El juego se detuvo abruptamente ya que me había quedado sin baterías en mi consola, y como afuera ocurría una tormenta bastante fuerte, decidí quedarme en casa y probar suerte al día siguiente.
Aquel descanso del juego me ayudó a autoconvencerme de que seguro todo era una broma pesada de Bill, quien ahora no respondía a ninguno de los mensajes que le enviaba a su teléfono. Una rápida visita a la tienda más cercana me ayudó a cambiar las baterías de la consola y retomar en donde me había quedado. Si bien aún estaba fuera del gimnasio, donde había guardado la partida por última vez, por un extraño motivo, no podía usar a mi Banet, ya que un cuadro de texto me indicaba que ella había sido devorada, mientras que su sprite era un espacio en blanco, donde similar a cuando un Pokémon es envenenado o paralizado, su estado de salud ahora era devorado. El miedo irracional volvió a mí, por lo que, pasando varias horas en las rutas cercanas, decidí capturar a un Zangoose y subirlo al nivel 50. El juego no solo me había lanzado a este Pokémon salvaje de la nada, y pudiendo capturarlo fácilmente pese a la debilidad de mis otros Pokémons, sino que también parecía ayudarme a subir de nivel a Zangoose fácilmente. Casi como si el juego buscara que contara con un Pokémon poderoso para la revancha contra Dios. Aunque para mí este ser oscuro no era el Dios que todos conocemos, sino un ente siniestro que tomaba su identidad. Por algún maldito motivo, otra vez volví a acobardarme cuando Dios me amenazó con que su muerte significaría mi propia muerte, por lo que malgasté los turnos de Zangoose con movimientos que solo aumentaban mi ataque o defensa pero que dejaban a Dios dañarme de forma directa. Este Zangoose combinará bien con el sabor de Spoink, me indicó Dios de forma algo aterradora tras derrotarme y provocar que las baterías de la consola volviesen a consumirse por completo. Aprovechando la nueva visita a la tienda, pasé por la casa de Bill, buscando algún tipo de explicación, pero nadie respondió a mis golpeteos. Otra cosa que me inquietaba era el tal Spoink que Dios había mencionado. Mi mejor hipótesis es que aquel había sido el Pokémon inicial de la partida anterior de Bill, que, por algún motivo, Dios todavía recordaba. Dudando de si Bill contaba con las habilidades en programación para crear este juego, me pasé gran parte del día buscando en internet alguna pista, ya sea como Poképasta o Home, de esta edición Dios, por darle un nombre, pero no obtuve ningún resultado, y ante mis dudas en la caja de comentarios de mis canales favoritos, solo recibí troleadas o personas siguiéndome el juego creyendo que intentaba crear una creepypasta. Aún temeroso de un tercer combate contra Dios, decidí irme a dormir. Mis sueños, o mejor dicho pesadillas, involucraban a los pobres Banet y Zangoose siendo masacrados frente a mis ojos por aquella horrida criatura. ¿Quieren saber algo más? Jamás desperté de aquel sueño, aunque aún no puedo decirles el por qué, pese a estar muerto, puedo contarles mi historia. Quizás, alguno de ustedes haya notado qué es lo que ocurrió.